Arquitectura Contemporánea H40 es un video para esta asignatura del Departamento de Materias Históricas de nuestra Facultad de Arquitectura y Diseño, FADULA, en la Universidad de los Andes de Mérida. Escuelas de pensamiento proyectual en Venezuela, Colombia, Brasil, Chile y Argentina, aunque en realidad vamos a detenernos más en los últimos países, ya que Venezuela va a tener su sesión especial. Y hablaremos de los seminarios de arquitectura latinoamericana y otros eventos de interconexión y confrontación en nuestro continente. ¿Qué importancia tienen para nosotros? Veremos. El arquitecto latinoamericano y también el crítico y el historiador tienen una conciencia muy amplia, tienen una especial conexión con el contexto, nos angustia, nos preocupa, estamos siempre más pendientes que lo que puede estar un arquitecto quizá europeo, porque quizá esté más pendiente de la última tecnología y de las modas estéticas. A nosotros nos preocupa mucho la situación social, cultural y política en el territorio en el cual vamos a trabajar. Y eso pasa con el proyectista y con el teórico. Pero nosotros hablamos de pensamiento proyectual más que de teoría, porque en realidad el arquitecto siempre piensa en términos de su proyecto. Muchas teorías que hacen los arquitectos en parte es para explicar las decisiones que van a tomar en el proyecto o bien para justificarlas también, que es mucho el caso de Le Corbusier, por ejemplo. Entonces, más que hablar de teoría, se habla de pensamiento proyectual, diría yo. Por esa consideración de la vinculación con el contexto es que uno puede decir como Salmona, hacer arquitectura en Latinoamérica, además de ser estético y cultural. Y en efecto es así, porque hablando con los amigos grandes arquitectos que tienen proyectos grandes, siempre el tema de la relación con la política está presente. Y la respuesta y la relación con los gobiernos y el impacto, en fin, sobre el público. Los grandes proyectos siempre tienen una incidencia de la cual está muy consciente el proyectista latinoamericano. De esta actividad teórica o de pensamiento proyectual sabemos muy poco, porque en realidad es muy poco lo que se difunde también en nuestro continente acerca de estas corrientes que se dan en el continente mismo. Las particularidades ya las hemos ido mencionando en otras presentaciones. Se incorpora cada vez más al proceso reflexivo global. Nosotros no estamos ausentes de la situación cultural e intelectual del resto del mundo. Pero hay un sello característico, hay una marca que refleja la situación cultural de nuestros proyectistas, de nosotros. Por ejemplo, la gran inestabilidad política que causa muchas de las particularidades de nuestra arquitectura. Nosotros vemos desfilar cambios pendulares de un lado a otro continuamente en los gobiernos de nuestros países. Y los objetivos, la capacidad de inversión, todo eso cambia, en fin. Y eso nos afecta mucho. Pocos de nuestros críticos y teóricos son conocidos más allá de sus propios países. Es decir, nosotros en Venezuela, vecinos de Colombia, no sabemos quiénes escriben sobre arquitectura en Colombia, confesémoslo. Los medios de exposición y difusión de posiciones teóricas han sido hasta ahora mayormente la historiografía, o sea, se hace teoría, se hace crítica, escribiendo historia de la arquitectura y la crítica. Y eso es característico nuestro. Un libro muy interesante se llama La crítica de arquitectura en Latinoamérica, y no lo escribió un latinoamericano, lo escribió un catalán, Josep María Montaner, por lo cual nos da una visión muy interesante porque está muy informado, pero en realidad él está, digamos, a salvo de esta realidad que nosotros, de esta situación en la que vivimos. Pone varios ejemplos. El primero, Enrico Tedeschi. Enrico Tedeschi me llamó mucho la atención cuando empecé a estudiar arquitectura, un librito amarillo, Teoría de la Arquitectura, el primer libro de teoría de arquitectura que yo vi, un librito bastante pequeño. Él viene de Italia, su nombre lo dice, como muchos de nuestros, como Gasparini, Posani, también en Venezuela, ¿no? Son muy venezolanos, pero son nacidos fuera.
Durante este siglo, él es uno de esos influencers, de esas influencias europeas que contaminan, impulsan, fundamentan nuestra reflexión sobre el proyecto. Por ejemplo, las revistas italianas llegaban aquí, Casabella, Domus, Octágono, la mencioné en la pasada sesión. En este sentido destaca la aportación de este italiano que se traslada a la Argentina poco después de la Segunda Guerra y comienza, cuando llega a Argentina y experimenta el choque con una cultura diferente, se despierta su interés, se despierta su curiosidad por cómo pensamos los arquitectos. Así pues empieza a escribir una serie de libros muy interesantes, trascendentales, le digo yo ahí. Una introducción a la historia de la arquitectura, teoría de la arquitectura del que hablé hace rato, y participa en una serie de publicaciones editadas con varios autores y en revistas. El libro América Latina en su arquitectura escribe con Roberto Segre, de quien lo haremos después. Otro italiano incorporado a América Latina, Roberto Segre. Veamos qué dice Montaner. En Brasil varios escriben. Ya un ruso que se traslada a Brasil en los años, a fines de los años 20, Gregory Warchavchik, escribe los primeros libros sobre reflexión sobre lo que es la arquitectura en Latinoamérica. Pero también va a haber una corriente local que es de Lucio Costa, Oscar Niemeyer y Lina Bobardi, arquitectos que escriben además de proyectar estupendamente. Warchavchik llega, como dice ahí, en el 23, después de una breve pasantía por Italia, huyendo de la revolución soviética y lo que creó allá en ese país, y es nada menos que el que introduce la arquitectura moderna en Brasil, aunque eso lo dice Montaner, pero ya algunos críticos de arte en general estaban defendiendo la arquitectura moderna en Brasil, y ya había arquitectos que proyectaban lenguajes muy semejantes a los del movimiento moderno antes de que llegara Warchavchik. Lucio Costa es el maestro y el primer jefe de proyectos que tiene nada menos que Oscar Niemeyer. Lucio Costa tiene una tendencia en la cual estudia la tradición, sobre todo de las haciendas brasileñas, y a partir de ahí, de la multifuncionalidad de la hacienda, desarrolla planteamientos arquitectónicos muy novedosos, con gran éxito. Tan es así, tan exitoso es que es llamado por Juscelino Kubitschek a diseñar el plano de la ciudad de Brasilia. Sintetiza el convencimiento moderno por la tecnología en nuevas formas con el respeto de la anterior arquitectura de la colonia, y a la vez también la tradición de la Escuela de Bellas Artes, Beaux-Arts, con el nuevo lenguaje de la arquitectura. Toma elementos como el carácter, elementos como el estilo, elementos como el lenguaje para desarrollarlo como fundamento teórico de su abundante y exitoso trabajo. Escribió un libro llamado Razones de la Nueva Arquitectura y otros ensayos. Oscar Niemeyer, Oscar, mucho más conocido por su obra arquitectónica, un arquitecto que tiene un impacto internacional, ya que en Brasil desarrolló obras escandalosamente novedosas, escandalosamente acertadas, y además la dictadura brasileña de fines de los 60 lo expulsa persiguiéndolo, de manera que se tiene que trasladar a Europa y ahí sigue haciendo obra, lo cual lo convierte en una especie de prototipo de la modernidad también en Europa. Pero no solamente proyecta fantásticamente, sino que escribe muy bien, con mucha pasión, con mucho espíritu poético. Funda y dirige una revista de arquitectura y siempre justifica su propia obra y protesta siempre contra el desprecio por la cultura brasileña. Lina Bobardi viene también de Italia, como Tedeschi, pero viene para Brasil, se instala en Sao Paulo, y de ella también hablamos en una de las anteriores presentaciones. Admiro mucho a esa mujer, como no voy a hablar de ella. Publicó su tesis doctoral, Contribución propedéutica a la enseñanza de la teoría de la arquitectura.
En ese libro muestra que no solamente es una arquitecta de muy buena mano, de una creatividad impresionante, sino que además tiene una cultura muy profunda. De hecho, se convirtió en una de las promotoras culturales más activas, más dinámicas, su Sao Paulo. Además de la cantidad de proyectos que hizo, plantea exposiciones, promueve artistas, etcétera, etcétera. Y eso es Brasil, según Montaner siempre, ¿no? En México, comenta Montaner, los textos de Luis Barragán, que son muy escasos y son muy cortos, pero muy profundos. Y simultáneamente con él aparecen otros teóricos, como Ignacio Díaz Morales, quien es uno de los, digamos, patriarcas del movimiento moderno en México. José Villagrán, quien no solamente hace proyectos también en Ciudad de México. Juan Gorman, un fenómeno, un arquitecto moderno que desarrolla un lenguaje a la vez, se puede decir que surrealista y a veces muy racionalista, pero bueno, así. Díaz Morales, que le dice a Barragán que estudie la obra del pintor Ferdinand Bach, que después va a influir mucho en la selección de colores y de volúmenes en la obra de Barragán. O sea que hay un sustrato de pensamiento interesante en América Latina. De Venezuela solamente nombra 2 personas, pero en realidad se queda corto, ¿no? Carlos Raúl Villanueva, para que ustedes sepan, porque ya lo vamos a recalcarlo, no solamente realizó obras de arquitectura y de urbanismo impresionantemente importantes, sino que además escribe continuamente, estudia, porque él viene por primera vez a la tierra de sus padres sin haber estado jamás y se apasiona por el clima, se apasiona por la respuesta de la arquitectura local colonial, la cual valora porque Venezuela fue una colonia muy pobre de España, la arquitectura no es muy ornamentada, es bastante sintética, bastante escueta, bastante lisa, no tiene aquella serie de ornamentos barrocos porque no había dinero. Y entonces él valora esto, ¿por qué? Porque lo ve dado con los principios de nueva arquitectura que está surgiendo en Europa. Así pues, estudia Caracas en 3 tiempos, Caracas y la arquitectura, y con dibujos preciosos, dibujos a mano alzada, muy sintéticos, que muestran cuán bien ha asimilado el fenómeno climático, por ejemplo, de Venezuela. Fruto Vivas escribe unas cuantas cosas, pero es más una propaganda política. Legitima una corriente ecológica y la idea de que la arquitectura contemporánea no puede quedarse en el corset de la arquitectura moderna. Defiende las culturas aborígenes y escribe un libro que se llama Reflexiones para un mundo mejor. En realidad siempre está justificando sus propuestas y aprovecha para disparar desde la cintura, como dicen, contra el capitalismo y defender su ideología de izquierda socialista. En Venezuela está también el italiano Graziano Gasparini, que impulsa el rescate de la arquitectura colonial venezolana, dice Montaner, y se queda corto, porque cuando hablemos de Venezuela vamos a ver la gran cantidad de teóricos importantes que hay, que estaban surgiendo y que hoy en día están todavía activos. Algunos también ya no están con nosotros, pero tampoco los menciona Montaner. Seguimos con los críticos. Vamos a hablar de algunos críticos que hacen el trabajo sobre la arquitectura latinoamericana, sobre todo una dama que para mí es lo mejor que tiene la crítica latinoamericana y será difícil que a Marina Weissman la superemos en mucho tiempo. Estas 2 frases de Marina Weissman la ponen muy en línea, por cierto, con el pensamiento de Villanueva. Villanueva pensaba un poco así. Weissman es casada con un filósofo, a pesar de su nombre es muy argentina y no es de Buenos Aires, sino es de Córdoba, en el norte. De manera pues que trabaja alejada en condición de periferia, alejada de la capital.
y observa con mucha perspicacia la situación, los complejos de los intelectuales y de los arquitectos sobre todo. A ningún francés o italiano se le ocurriría partir a la búsqueda de una arquitectura propia para su país. La arquitectura, como la literatura o la medicina, van alimentándose de las sucesivas creaciones. Si al cabo de unos siglos adquieren un carácter distintivo nacional, se lo considera como un hecho lógico, que no necesita ser especialmente cultivado. No hay que preocuparse por eso. Igual que Villanueva dice eso, y dice que no hay que preocuparse por ser moderno, porque ya el hecho de vivir en estos siglos lo hace a uno obligatoriamente moderno. En la desesperada búsqueda, sigue Weisman, de preservar nuestra identidad, intentamos el camino del regionalismo y de pronto descubrimos que está a punto de ser devorado por la sociedad de consumo. Se ha vuelto una moda. La cultura de la imagen se sobrepone a la cultura de las ideas y arrastra a la arquitectura a su propia destrucción. Es Apocalipsis Marina. La aportación se manifiesta en las publicaciones, que es muy activa también promoviendo y creando. En su Facultad de Arquitectura de Córdoba genera la revista Suma, acaso durante mucho tiempo la revista más profunda, más importante de crítica y reseña de arquitectura en toda América Latina. Y no contenta con el contenido, saca una colección de ejemplares monográficos, o sea, cada uno dedicado a un tema concreto, que se llama Sumarios. Su obra no es de arquitectura, porque Marina no hace, que yo sepa, no hizo ninguno, pero su obra son arquitectos que se han fijado en él, que se han educado siguiendo con atención lo que ella escribe y dice, y que se han convertido en referentes internacionales. Críticos también que son hijos de Marina, y aquí en la facultad tenemos algunos. Yo diría que yo soy un poco heredero y devoto. Yo recuerdo cuando la última vez que vino, reunida comiendo con un grupito de nosotros, nos dijo: ustedes tienen que darse cuenta de que los nuevos maestros son ustedes ya. No tienen que esperar maestros, les toca a ustedes. Está Eligia Calderón, que está en la del norte, hija de Marina, etcétera. Crea el Instituto de Diseño en Córdoba, que genera propuestas de gran adelanto, y el Centro Marina Weisman de Formación de Investigadores en Historia Crítica de la Arquitectura de Córdoba prosigue o intenta proseguir la herencia de esta impresionante señora. Otros autores argentinos: Ramón Gutiérrez, que trabaja, también cordobés, que trabaja el tema del patrimonio con gran éxito, publicaciones muy bien acogidas internacionalmente, y le publican en España, en Italia, en todas partes, porque verdaderamente ha trabajado muy duro, igual que su esposa Graciela Viñuales. Ahí tenemos los libros más importantes. No está el libro de arquitectura colonial, que se fue publicado en España, pero es muy importante también. Su discípulo Alfonso Corona también sigue la línea y tiene un ensayo sobre el proyecto arquitectónico que mueve cuando estamos proyectando. ¿Qué es lo que pasa? Que nos entramos como en trance, ¿no? Y hay otros autores. Me dedico un poco a la crítica marxista, que ha sido muy importante porque en América Latina, dada la desigualdad social que prevalece todavía en todas partes, inclusive en los países que se dicen revolucionarios, han surgido con éxito críticas que hacen es ideología. El primero es Roberto Segre, un buen amigo también. Roberto en Italia se trasladó a Argentina, por lo cual muy argentina, pero luego se fue a Cuba. Poco después del triunfo de la revolución, se instaló en Cuba a defender la revolución, a escribir sobre la revolución, la arquitectura de la revolución. Muy inteligente, con un discurso muy convincente. Roberto vino 2 veces a Venezuela. Yo era preparador, recuerdo, la primera vez que vino, y lo ayudé a preparar una presentación en lo que era la biblioteca de la facultad, ahí en la vieja sede. Hicimos un audiovisual entre los dos verdaderamente estremecedor, porque yo mismo estaba convencido, ¿no? Entonces, lástima que pues
era también un playboy, entonces no podía vivir completa su vida revolucionaria. Terminó viviendo en Brasil, no volvió a Cuba. Escribía, defendía a Cuba, pero no volvió a Cuba. Roberto murió hace como 10 años, atropellado por una bicicleta. Qué tragedia. Inicio de la arquitectura racionalista en México, otro Rafael López Rangel, también marxista. Todos ven el tema de la modernidad como una especie de truco del capitalismo, el socialismo y triunfar en nuestros países. Entonces, verdaderamente tienen aportes positivos porque son muy respetables, pero todo lo daña la ideología, el lado de las cosas, ¿no? Esa es la ideología. Recuerdo que la última vez que estuve hablando con Marina hubo una confrontación fuerte de ella con Roberto Segre, no peleaba y después no, pero le tocaba primero la conferencia y era verdaderamente ver el choque de dos mundos, una con esa mentalidad abierta y bien cultivada, donde entraba tanto el aporte socialista como el aporte capitalista, pues chocaba con la unilateralidad de Roberto. Todavía es menos porque la posmodernidad un poco ha apagado esas llamas que castigaban a la crítica. Y vamos a seguir, por eso digo al borde mismo de lo panfletario, porque panfletario se dice una cosa que es como propaganda política descarada, ¿no? Por ejemplo, lo de Fruto Viva siempre se jactó de ser un guerrillero y que lo estaban persiguiendo. En realidad nunca pasó eso con Fruto, pero bueno, él era feliz diciendo eso, que venía a Mérida cada rato, hacía proyectos, lo dejaba a medio terminar porque tenía que salir, dije, corriendo porque lo perseguía. La nueva generación, como le llamó cosmopolita porque en cualquier parte del mundo se sentiría muy bien. Superan todo este tema del esquematismo, están muy armados con teorías filosóficas y críticas de la posmodernidad y son sumamente productivos. Carlos Eduardo Díaz Comas en Brasil, Luz Verde Sein es muy importante, Hugo Segawa, Elson Mafuz. En México está Roberto Fernández, Enrique de Anda, Humberto Ricalde y Francisco Liernur y Fernando Díaz. Chile, Enrique Brauny. En Venezuela, vamos a ver después con más calma, Guillermo Barrios, Leszek Savilla. Bueno, al lado de ellos también habría que nombrar a Juan Pedro Posani. José Francisco Liernur, que desde Argentina y Brasil escribe, cuando vuelve de Europa, escribe crítica que rivaliza la crítica de cualquier escritor europeo. Y aquí creo que vamos a tener que suspender. No, entra a los SAL. ¿Qué son los SAL? Seminarios de Arquitectura Latinoamericana. Y entramos a hablar el vigor que proporciona a nuestra arquitectura estos grandes encuentros de arquitectos de todo el continente. Los SAL son un poco un gesto rebelde, ya veremos por qué. El Seminario de Arquitectura Latinoamericana surge cuando una de las bienales más tradicionales es la de Buenos Aires. En 1985 los profesionales latinoamericanos estaban hartos porque venían a Buenos Aires grandes estrellas del mundial atraídos por un crítico que se llama Jorge Glusberg. Se reunían ellos durante el día, tenían 3 horarios, mientras que a ellos los ponían a funciones de trasnocho y en las funciones de primera hora de la mañana, no les daba ninguna importancia. Así que es una especie de un evento paralelo. Contentos aquí todos jóvenes en ese momento, 1985. Bueno, yo tenía que 35 años, imagínense. Formaron esto. Algo que dice que fuera de nuestro continente no se explica claramente porque es una cosa atípica. Llegó autofinanciado, nadie lo pagaba, era flotante, es decir, cada SAL cambiaba totalmente el aparato organizador, por eso le daba al seminario siempre sorpresiva, y siempre movilizaba un gentío, asistencia máximo 3.000
arquitectos y estudiantes en los SAL que se realizaron desde hasta la mitad de estas 2 décadas. Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Brasil, México, Puerto Rico y Panamá, sucesivamente. Y a veces, como en Venezuela, el SAL lo promovimos las facultades de arquitectura unidas con el Colegio de Arquitectos y la Fundación de Museo de Arquitectura. En otras partes eran las facultades, en otras partes eran los colegios. Y cada uno tenía un tema específico. Y siempre fue un ambiente muy rico, porque inclusive aquí en Mérida, cada vez que traíamos invitados, que lamentablemente ahorita ya no los traemos, el ambiente era una cosa deliciosa, de camaradería, de entendimiento, de creatividad, de buen humor, de manera que el OSAL, además de ser una especie de horno donde se cocinaba la nueva arquitectura, las nuevas propuestas arquitectónicas, se la presentaban a otros, era además como un ambiente sumamente estimulante para lanzarse a la vida profesional. En tiempos de desconcierto, no asumir el desconcierto de los demás, sino buscar el camino propio. Es decir, juzgando que la arquitectura en otras partes estaba perdiendo el norte y estaba en un momento de confusión tremenda, librarse de las influencias y buscar nuestra propia orientación. Y maravillosa, gente, planteamientos, esta serie de presentaciones, y que espero que ustedes sigan investigando porque es una corriente que no se detiene. Acá en Venezuela, inclusive, pase lo que pase, siguen ocurriendo cosas interesantes. Desde el arranque estimulante, como dije, eventos. Los SAL coadyuvaron en fortalecer ideas y exigir testimonios cada vez más alejados de una cultura de los verdaderos problemas de América Latina y que se regodee en las banalidades de la competencia de altura, en la inteligencia de los edificios y la egolatría de los diseñadores, en los concursos destinados a hacer arquitectura de papel o en la complicidad con los especuladores inmobiliarios de nuestros autodenominados modernos. Con ese pique polémico, los SAL logran una arquitectura que despodere de nuestros países. Este es el rol histórico, un mensaje contestatario, un mensaje a contrapelo de protesta que además se alimenta siempre de gente joven, de nuevos actores, de muchachos que están entrando exitosamente a la carrera. Anteriores de Ramos, ahí pueden ver la dirección de una de las más prestigiosas revistas de las muchas que tenemos en Latinoamérica. Aparte de los SAL, hay una serie de eventos que merece la pena reseñar, y les recomiendo que busquen. Bueno, allí después están los enlaces a una serie de presentaciones en YouTube que se refieren a la Bienal de Quito, una de las más prestigiosas, la Bienal Internacional ya de Quito, 80 creo que se está haciendo la Bienal, y no tengamos la posibilidad de asistir a la Bienal de Quito porque es un evento de primer orden, al igual que la Bienal de Buenos Aires, la cual ya mencionamos en referencia a la rebeldía de los SAL. La Bienal de Buenos Aires ya no provocaría rebeldía porque se ha hecho un evento muy abierto donde los estudiantes, por ejemplo, participan con mucha. Se realiza en la Universidad de Pamplona, de los eventos sobre arquitectura latinoamericana en 1910, en 2000, pero con esta situación que tenemos, pues las bienales tienden a reducir a bienales por Zoom, a bienales por redes y por interconexión por internet. Luego está la Bienal la Bienal Colombia de Arquitectura y Urbanismo, que se realiza en Bogotá y que la lleva la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Arquitectura, muy activo, gente muy simpática, y ojalá tengamos la oportunidad de conocerlos y verlos, ¿verdad? Conocidos. Luego la Bienal de Arquitectura de Caracas, que está prácticamente agónica, pero que se realiza también, y allí tienen el enlace con
una también con un YouTube de la Bienal que habla de la arquitectura y la diáspora de Venezuela. Y el Congreso Sincronizando la Arquitectura de Ciudad de México, que es un congreso internacional de arquitectura organizado por una universidad. Y así vamos terminando. Les recomiendo los vídeos que están en la misma tabla de Google Classroom para que puedan más o menos enterarse y se darán cuenta de que la arquitectura ha ganado muchísimo espacio en esta plataforma de YouTube, de manera que estos no son los únicos vídeos, pueden nadar. Y así terminamos. Muchas gracias.